Comenzamos una edición especial de Conexión Global Prime, en una semana donde han sido varios los temas que están marcando la pauta. El domingo se registró un histórico triunfo de la ultraderecha al este de Alemania. El partido Alternativa para Alemania obtuvo casi un tercio de los votos en el estado oriental de Turingia. Esta es la primera victoria de la extrema derecha en una elección al Parlamento estatal desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto no le alcanza para gobernar en Turingia, de todas formas tendrá consecuencias para las coaliciones. Así también se confirmó una derrota para los partidos que forman la coalición del canciller Olaf Scholz, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. En nuestra región las cosas no están tampoco tranquilas. En Venezuela se ordenó la detención del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, una decisión criticada por distintos países, incluido el nuestro. Hasta ahora no se conoce el paradero de González, mientras su esposa está en su residencia a la espera de un posible allanamiento. Ambos temas los profundizaremos en esta edición especial de Conexión Global, pero también tenemos una entrevista exclusiva realizada por Mónica Rincón a James Robinson, el coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? Una entrevista muy contingente respecto de lo que ocurre en el mundo. Bienvenidos a Conexión Global. Y partimos entonces en Alemania, donde se registró el triunfo que ya muchos califican de histórico de Alternativa para Alemania, un partido calificado de extrema derecha que obtuvo la primera mayoría en Turingia, un estado del este del país. ¿Qué pasó? Lo vemos en la nota de José Tomás Arriagada. Una celebración de la extrema derecha alemana ante el inédito triunfo que el sector tuvo en el país. El partido Alternativa para Alemania se convirtió en el primer partido de ultraderecha en ganar unas elecciones parlamentarias estatales en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Con un 32,8% de votos, el partido obtuvo el primer lugar en el estado de Turingia y segundo lugar en el estado vecino de Sajonia. Un triunfo para un partido en que su principal líder, Björn Höcke, incluso ha sido condenado por utilizar símbolos nazis en sus discursos. No importa si votas amarillo, rojo, verde o negro, lo único que conseguirás será más Unión Europea, más políticas climáticas, más desindustrialización, más inmigración, más multiculturalidad. Obtendrás más retórica bélica. Un golpe duro al gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz a un año de las elecciones. El progresismo alemán ve estos resultados con preocupación ante el poco respaldo de los votantes a su proyecto. Incluso la jefa del partido oficialista calificó esta derrota como una llamada de atención a su propio sector. Los resultados también demuestran que vale la pena luchar y por eso quiero darles las gracias. Sin embargo, el día de las elecciones es un día difícil para el Partido Socialdemócrata y es un día difícil para nuestra democracia. En Turingia, un partido calificado por el Servicio de Inteligencia Interior alemán como de extrema derecha obtuvo la mayoría de los votos y en Sajonia no están lejos de eso. Esto debe ser una llamada de atención para todos nosotros. El denominador común de los partidos de extrema derecha en Alemania ha sido la tonalidad anti-inmigración. Días antes de las elecciones ocurrió el asesinato de 3 transeúntes al oeste del país y un hombre sirio fue sospechoso de haberlo perpetrado, lo cual fue utilizado por los sectores de derecha para endurecer su discurso contra la migración. Tema que también ha sido duramente abordado por otros liderazgos en Europa y que demuestran el ascenso que el sector está teniendo en el continente, tal como Giorgia Meloni en Italia o Marine Le Pen en Francia, pero que la izquierda alemana quiere hacerle frente. Estoy dispuesto a formar un gobierno que tenga una mayoría democrática y siempre he dejado claro durante la campaña electoral que no lucho contra la Unión Demócrata Cristiana, no lucho contra la Alianza por la Razón y la Justicia, no lucho contra los demás partidos democráticos, lucho contra la normalización del fascismo y haré todo lo posible para formar un gobierno que sea capaz de actuar por sí solo, con la fuerza de una mayoría parlamentaria. Resultados que muestran la tendencia al alza de los sectores de ultraderecha en espacios de poder dentro de Europa.
algo que no se veía en el país desde la Segunda Guerra Mundial y que tiene el progresismo del continente europeo en tensión. Y para seguir analizando este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con Nicole Geise, periodista de la Deutsche Welle, quien está a esta hora en Berlín, Alemania, para contarnos más detalles de lo que ocurrió el domingo pasado. Ahí te vemos, Nicole. Muy buenas noches. Y queremos partir preguntándote por qué este triunfo de la ultraderecha ocurre precisamente en Alemania del Este. Hola Alicia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que esto es un terremoto político aquí en Alemania. Son dos estados muy importantes del este de la Alemania que están mandando un claro mensaje al resto del país y también al gobierno federal de Olaf Scholz. Y la pregunta que todos se hacen aquí en el país es ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar que un tercio del electorado votara un partido de extrema derecha que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, en un país que se jacta de haber aprendido de sus errores del nazismo? Y la verdad es que el primer balance después del fin de semana, después de las elecciones, es que se dice que muchos votantes están descontentos con las políticas públicas de Olaf Scholz, por ejemplo, en tema migratorio, en temática energética, económica. Cabe destacar que Alemania está al borde de una recesión, también en política exterior con respecto a la guerra en Ucrania, y muchos ciudadanos dicen se sienten de segunda clase, hablan de una reunificación fracasada en Alemania. Ahora, Nicole, precisamente, ¿qué implica entonces esto para Olaf Scholz? Porque vemos que su coalición entonces tampoco le fue muy bien a los liberales, a los verdes. Entonces, ¿qué implica en el futuro para la coalición gobernante en Alemania? Y esto es una clara derrota para la coalición del gobierno de Olaf Scholz. De hecho, solamente los socialdemócratas, el partido de Olaf Scholz, el SPD, logró entrar en ambos estados, en ambas elecciones. Los liberales, la FDP, quedó fuera de los dos estados. Y sí, es una derrota clara, y el primer balance es un poco incertidumbre. Es clave lo que va a pasar en las siguientes elecciones el próximo 22 de septiembre en otro estado importante del este, en Brandenburgo, aquí a las afueras de Berlín, y va a ser importante qué hace el gobierno después de eso. De momento dicen que van a seguir gobernando. Recordemos que próximo año, en septiembre, hay elecciones federales. Se hablaba de que podrían incluso adelantarse las elecciones federales del próximo año o que haya una ruptura de la coalición actual. De momento no se ha visto nada de eso. Olaf Scholz, el canciller alemán, lamentó los resultados, pero dijo que de momento van a seguir gobernando tal cual está la coalición. Así que va a ser clave esperar a las siguientes elecciones en septiembre aquí en Brandenburgo y ver cómo reacciona el gobierno de Olaf Scholz después de eso. Pero ya son varios los analistas que dicen que va a ser indispensable que el gobierno reaccione de una u otra manera. No se sabe bien cómo, pero si quieren seguir gobernando, les queda un año todavía en el gobierno, y para seguir gobernando con legitimidad van a tener que reaccionar de alguna forma. Así que vamos a tener que esperar las siguientes semanas. Ahora, Nicole, hay que dejar en claro también que alternativa para Alemania de todas formas no tiene los votos necesarios para poder gobernar. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué va a hacer la derecha más conservadora? Va a tener que aliarse entonces con la izquierda en Turingia, por lo menos, ¿o no? Sí, ese es un punto súper importante, porque si bien es la fuerza más votada, por lo menos en Turingia, Sajonia quedó en segundo lugar después de la CDU, del partido de la ex canciller Angela Merkel. Los demás partidos han dicho que no quieren negociar, sentarse a formar una coalición con la AfD. Eso está claro. En 5 años más el escenario puede ser otro, pero de momento ningún partido quiere formar coalición con la AfD. Y eso puede generar nuevas alianzas, y la verdad es que se está viendo un escenario político nuevo e incierto aquí en Alemania. También entró en juego una escisión de la Linke, del partido de izquierda, con una líder nueva, Sarah Wagenknecht, que formó un partido este año y que fue la tercera fuerza más votada en ambos estados. Así que se pueden crear varias alianzas nuevas, en principio un poco antinaturales, así que es un escenario
bastante incierto de cómo se van a formar las coaliciones, pero claro, de momento, aunque la AfD haya sido el partido más votado, por lo menos en Turingia, se parte del hecho de que no van a gobernar de momento en ese estado. Y Nicole, ¿quién es este personaje, Björn Höcke? Tú me ayudas ahí con la pronunciación. ¿Quién obtuvo esta victoria en Turingia? Hemos visto que ha tenido discursos que algunos califican de neonazis. ¿Cómo es posible esto en la Alemania de ahora, de 2024? Sí, es una figura que genera bastante polémica aquí en Alemania. Al principio no era muy querido en su partido y ahora la verdad es que se ha convertido en uno de los políticos más influyentes. No se va mucho, o sea, se mantiene bastante en el este de Alemania. Por ejemplo, aquí en el gobierno general en Berlín no se le ve, pero sí, es una persona muy polémica que trivializa los crímenes del nazismo, incluso fue multado por un eslogan nazi, también participó en marchas del NPD, el extinto partido neonazi aquí en Alemania. Y sí, como te mencionaba, es bastante polémica su presencia y claro, lo que él dijo el domingo en la noche después de las elecciones es, bueno, somos la fuerza más votada ahora, nos merecemos gobernar, nos merecemos formar coalición, entonces sí, un escenario complejo. Ahora, Nicole, tú ya lo adelantabas, acá también hubo una victoria importante de este nuevo partido, Alianza Sarah Wagenknecht, que también te pido ayuda con la pronunciación, que le puso su propio nombre a este nuevo partido. Entendemos que es de izquierda, entonces ella va a ser un punto fundamental para las negociaciones de posibles alianzas, ¿o no? Exacto, va a jugar un rol clave en las negociaciones y fue la verdadera sorpresa, porque las encuestas sí pronosticaban un auge considerable de la extrema derecha en el este de Alemania, pero el Bündnis Sarah Wagenknecht, la verdad es que fue una sorpresa. Wagenknecht se salió de la Linke, del partido de izquierda, el año pasado. Este año formó su propio partido. Son sus primeras elecciones con un resultado impresionantemente bueno para ellos. Y sí, ha sido la sorpresa de la jornada. Y bueno, es una persona muy polémica, difícil de encasillar también, porque por una parte tiene visiones de izquierda en cuanto a lo económico, pero muy conservadora en cuanto a las políticas migratorias. De hecho, le quitó mucho votantes al partido de izquierda que actualmente gobierna en Turingia, que tuvo un resultado pésimo. Y sí, entró de lleno a este nuevo escenario político en el país y es la gran incertidumbre de qué alianzas se van a formar y cómo se va a ir desarrollando este partido todavía tan nuevo y que también este partido ha enfocado toda su campaña y todo su discurso en ella, en Sarah Wagenknecht. Ella es la estrella del partido, como tú lo mencionabas, lleva incluso su propio nombre. Entonces, sí, hay que ir viendo cómo se sigue desarrollando. Nicole Geise, periodista de la Deutsche Welle desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos mantener el contacto, atentos a las elecciones del próximo mes de septiembre en Alemania. Que estés muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Alicia, que estés bien. Y nosotros cambiamos de tema y nos vamos ahora a Venezuela, que también está haciendo noticia en esta crisis que vive el país después de las elecciones del pasado 28 de julio, porque la Fiscalía de Venezuela entonces ordenó el arresto de Edmundo González, el candidato de la oposición. Hasta ahora se desconoce el paradero de González, está resguardado, pero esta orden de detención ya generó la crítica de distintos países y se está a la espera de un posible allanamiento a su hogar. Laura Soto nos cuenta los últimos detalles en su informe. Septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. No es primera vez que Nicolás Maduro decreta medidas de este tipo. Hoy viernes 1 de noviembre quisimos decretar
la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo. El que quiere inventar bochinches y violencia, Navidad temprana. Ya lo hizo en 2013, meses después del fallecimiento de Hugo Chávez y su posterior ascenso al poder. Luego continuó repitiendo la tradición en la mayoría de los años siguientes. La última vez fue en 2021. Qué bello está el palacio. Llegó la Navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Pareciera que adelantar la Navidad es el método que el presidente venezolano ha utilizado para quitar la atención de los problemas que afectan a su país. Este año no ha sido la excepción. El anuncio ocurre un día después de que se emitiera una orden de detención en contra del ex candidato opositor Edmundo González en medio de la crisis política que vive Venezuela tras unas cuestionadas elecciones. Entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. Tal como había amenazado la Fiscalía venezolana, la medida ocurre luego de que González no asistiera a su tercera citación judicial el pasado viernes. El Ministerio Público lo acusa de delitos asociados al terrorismo, tales como la usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración. La respuesta de la líder de la oposición no tardó en llegar tras conocerse la orden de aprehensión. Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo, solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos. En su momento, Edmundo González ya había culpado al fiscal general de ser un acusador político. Según ha indicado su abogado, el ex candidato no se encuentra en su residencia desde hace varias semanas para resguardar su libertad e integridad física. Me informa la familia que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada. Acataremos lo que disponga el tribunal, resguardando, por supuesto, la libertad, la integridad física y las seguridades de la esposa de don Edmundo González. Varios países han condenado la orden de arresto contra González, como es el caso de Estados Unidos y Chile. También lo ha hecho Josep Borrell de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos. Ahora se está a la espera de un posible allanamiento al domicilio del ex candidato, quien se ha visto cada vez más acorralado por la justicia chavista. Y para seguir conversando de este tema, vamos a tomar contacto desde Caracas, Venezuela, con John Magdaleno, politólogo venezolano, para seguir entonces conversando de qué es lo que ocurre en el país. John, muy buenas noches y queremos partir entonces esta entrevista haciendo la pregunta de qué implica esta orden de detención en contra de Edmundo González. ¿Qué pasa si efectivamente el gobierno de Maduro detiene al opositor? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Alicia, y muchas gracias por la invitación. La implicación práctica que esto tiene es que se trata de una nueva violación de garantías constitucionales y sobre todo la implicación más severa y más grave que observo es que esto va a escalar aún más el nivel de conflictividad política y social, diría, y el cuadro de tensiones que hay como resultado precisamente de la elección presidencial. Es posible que esto sea un hecho que active un nuevo ciclo de movilización, incluso en medio de una importante represión y de detenciones arbitrarias que se han registrado en el curso de las últimas semanas. Y al mismo tiempo, esto podría tener como consecuencia reacciones internacionales, incluyendo la del gobierno norteamericano. Ahora, entonces, ¿cuál sería la intención acá del gobierno de Nicolás Maduro? Porque vemos que crece la presión internacional en contra del gobierno. Sin embargo, parece que todo sigue de la misma forma en Venezuela. Sí, efectivamente. Hay quien especula en Venezuela acerca de que la medida pretendería
que el candidato electo, conforme demuestran las actas que presentó la dirección opositora en la elección presidencial, se pretendería, esta es una hipótesis de trabajo, que él salga del país, pero él ha declarado públicamente que no lo va a hacer y que va a permanecer en Venezuela, en lugares de resguardo. Así que obviamente es una provocación para ver cómo reacciona la dirección política. Otra hipótesis sugiere que en la eventualidad de que sea detenido González Urrutia, esto podría, según la tesis oficial, según la especulación de algunos en torno al comportamiento oficial, podría desactivar y hasta desanimar a sectores de la población, particularmente aquellos que votaron por la opción de González Urrutia. Pero de vuelta, hasta donde puedo entender, González Urrutia públicamente ha señalado que se va a quedar en el país, de forma tal que habrá que ver cuál es el desenlace de esto. Ahora, John, ¿qué pasa con el rol de María Corina Machado? Porque también algunos especulan que si se detiene a Edmundo González no tendría el mismo efecto a que si se detiene a María Corina Machado, que esto podría despertar mucha mayor presión internacional y que genere mayores efectos en el gobierno de Maduro. Creo que cualquiera de las dos detenciones, si acaso alguna de ellas se produjera, tendría un efecto. Lo que no está claro, obviamente, es cómo va a gerenciar la dirección opositora tal medida en el caso de que se concrete. Ya la orden de aprehensión fue librada contra González Urrutia y habría que ver si también sería librada contra María Corina Machado. Pero ambos tipos de medidas, obviamente, intentarían desmovilizar a la sociedad o al sector de la población venezolana que participó en la elección presidencial y que obviamente intentó construir una alternativa de poder que, repito, según los resultados de las actas que presenta la dirección opositora, fue la opción ganadora. Ahora, ¿y qué pasa con Colombia, México y Brasil? Porque días también se conoció que Petro, Lula y AMLO estarían dispuestos a conversar con Nicolás Maduro, pero ¿tiene un efecto en las decisiones que tomará Nicolás Maduro? Bueno, el primer dato que hay que, registrar es que al parecer hay una indisposición real por parte de los principales factores de poder del régimen político venezolano para negociar los términos de una transición a la democracia en Venezuela. Ese es un hecho incontestable. Hasta donde se sabe extraoficialmente se hicieron contactos antes de la elección presidencial para intentar abrir un canal de negociación y tal cosa no fue factible. Y entiendo yo que los esfuerzos diplomáticos que vienen realizando los presidentes de los gobiernos de Colombia, Brasil y México están intentando abrir una compuerta para explorar una eventual solución política, pero las dos opciones que se han propuesto, pues la realización de una nueva elección presidencial y un eventual gobierno de cohabitación, en mi opinión, no son factibles en este momento y hasta pueden resultar contraproducentes. Es decir, pasar la página de una elección en la que la oposición señala que ganó por una brecha de 37 puntos porcentuales y al mismo tiempo figurarse la idea de un gobierno de cohabitación con dos rivales históricos durante 25 años, no lucen opciones factibles en el corto plazo, de forma tal que por intermedio de ellas yo no veo que se vaya a tramitar o se intente tramitar una solución al conflicto político venezolano. O sea, a tu parecer, ¿cuál es el escenario más probable en Venezuela? ¿Que todo siga tal cual como está? Bueno, hay un escenario, en fecha reciente presenté unos escenarios de corto plazo para el futuro de Venezuela. Son 4 en lo esencial los escenarios que me figuré. Al primero le llamo a lo Jalisco, es decir, el régimen político se sostiene por la vía de la fuerza. El segundo le llamo el gran engaño, es decir, una negociación política que no conduce a una resolución del problema venezolano, del conflicto político venezolano. El tercer escenario que me figuro es uno que he llamado brinkmanship, que es un escenario en el que escalan las tensiones y se involucran actores nacionales e internacionales en el conflicto y los actores en disputa elevan la apuesta, de sus decisiones. Es decir, es un escenario de tremenda conflictividad, de mayores tensiones aún que las que se registran en la actualidad.
Y el cuarto, que sigo viendo abierto, pero que obviamente en lo inmediato no luce el más probable, pero repito, todavía me parece que sigue abierto, es la aproximación a una transición a la democracia. Pero obviamente para que este último sea factible tiene que emerger una subcoalición de reformistas dentro del régimen político que todavía no se ve a la fecha. Por último, John, según Human Rights Watch, la represión en Venezuela es la más mortífera en años. ¿Esto tendría repercusiones en los próximos escenarios que podría enfrentar Venezuela, o de todas maneras el régimen va a continuar con esta persecución política que acusan distintos actores? Por lo pronto, Alicia, las violaciones de garantías que se vienen registrando después de la elección presidencial son tremendamente severas. Es decir, se denuncian detenciones arbitrarias que ya superan el umbral de las 2.500 personas. Efectivamente hay encarcelamientos, efectivamente hay de facto una censura a la opinión y una reducción del espacio público para el debate. En efecto, ha habido represión de manifestaciones, de forma tal que estamos hablando de un clima tremendamente perjudicial que, en mi opinión, lo que persigue es desmovilizar a sectores de la sociedad que manifestaron sus rechazos el mismo lunes 29 con motivo del anuncio oficial hecho por el Consejo Nacional Electoral. Así que no parece que en lo inmediato esto vaya a reducirse, pero obviamente, como suele ocurrir en tantos casos, desde una perspectiva comparada, la represión no puede prolongarse eternamente en virtud de los altos costos que ello tiene e incluso los costos de permanencia para factores de poder. Así que en el corto plazo, en lo inmediato, no pareciera que esto vaya a reducirse, pero quizá más adelante veamos un momento de menor nivel de represión. John Magdaleno, politólogo venezolano, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Buenas noches. Buenas noches, a la orden. Y nosotros ahora nos vamos a la pausa, pero ya se lo adelantábamos. Ahora veremos una entrevista exclusiva que realizó Mónica Rincón al coautor de ¿Por qué fracasan los países?, James Robinson. Nos vemos a la vuelta. En CNN Chile tenemos el honor de conversar hoy día con James Robinson. Es uno de los cientistas políticos sin duda más destacados y reputados a nivel mundial. De hecho, profesor de la Universidad de Chicago. En 2012, escuchen bien, porque él escribió junto a Daron Acemoglu el bestseller ¿Por qué fracasan los países?, traducido ni más ni menos que a 41 idiomas y sin duda uno de los libros más citados en nuestros tiempos. También su libro El Pasillo Estrecho, de 2019, sigue en esta búsqueda y cita a Chile también como un ejemplo, y hoy día vamos a conversar por qué y en qué sentido. James, muchas gracias por esta entrevista. My pleasure. First question. Primera pregunta. En el New York Times declaraste que las democracias están en crisis a lo largo del mundo y que esta crisis en parte estaría ligada a la creencia de que la democracia ha fallado en ejecutar sus promesas. ¿Cómo y por qué ocurrió eso? How and why did it happen? Bueno, pienso que hay diferentes razones respecto a eso. Depende de cómo eres. Las razones de por qué las personas piensan que la democracia no ha dado resultados en Estados Unidos probablemente son distintas de las razones del mismo caso en Latinoamérica o en las Filipinas o en India. Pienso que en el caso de Estados Unidos es por el abrazo al modelo económico de libre mercado. En la administración del presidente Ronald Reagan condujo a enormes alzas de desigualdad y estancamientos en los estándares de vida en el promedio de las personas. ¿Sabes? Pienso que en Latinoamérica hubo mucho optimismo en la transición a la democracia en los años 80 y 90. A las personas se les prometió de todo. Sentían que la democracia iba a transformar las vidas y considero que esos son beneficios, por cierto, sobre todo en Chile. Pero para muchas personas ha sido decepcionante en muchos aspectos. Pienso que después las personas buscaron otras alternativas, alcanzaron otras alternativas para encontrar soluciones. Por favor, cuéntame más de las soluciones en Latinoamérica. ¿Cuáles promesas fallaron en Latinoamérica?
A ver, pienso que respecto a las soluciones, estas no tienen fórmulas mágicas al igual que los problemas existentes. Sabes, yo pienso que de muchas formas es un proceso que tienes que atravesar. Por ejemplo, si tuviéramos que mirar el caso de Colombia, país que sus últimas elecciones probablemente han sido las más democráticas que ha tenido en su historia. Nadie compró votos, nadie usó el clientelismo, no fue un proceso fraudulento. Fíjate cuando el presidente Juan Manuel Santos ganó la reelección, o el presidente Manuel López Obrador. Es obvio que los mexicanos se sienten representados de una manera en la que no se sentían antes. O mira el caso de Bolivia, con el ascenso de Sumasa. Entonces, eso es muy fantástico, pero crea todos estos problemas y presiones. Yo siempre pienso que cuando Latinoamérica fue democratizándose en los años 80, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, cada uno de ellos tenía signos de una hiperinflación porque las personas demandaban muchas cosas y los políticos no podían manejarlo. Y siento que, de cierta manera, eso es también lo que pasó acá en Chile. Tuvieron este periodo de consenso con la concertación, un enorme progreso económico, pero ahora todo eso se rompió. Más personas tienen voz y más demandas están llegando, por lo que es un momento de cambios y reorientación. Pero sabes, este es un momento muy democrático, pero también crea más dificultades en el mejoramiento de las políticas públicas para mejorar la vida de las personas. Me gustaría preguntarte qué piensas de la democracia actualmente en Latinoamérica. Bueno, como dije, hay desafíos y hay éxitos y fracasos, como el caso de Venezuela o el estancamiento que hay en Argentina respecto a la pelea sin fin entre el peronismo y el antiperonismo. También hay enormes problemas en América Central en materia de seguridad. Pero si piensas en esos ejemplos que acabo de dar, pero piensas en Perú de nuevo, el presidente Castillo tener a alguien como él proveniente de la sierra y después convertirse en presidente, eso también es progreso. Eso es transformar el sistema político en algo mucho más representativo para la población. Pero también lo era antes de él. Es un proceso que tenía que tomar lugar. Hablemos de Venezuela, pero antes. Venezuela por varias décadas fue una especie de referente para otros países. También un país con uno de los ingresos más altos de la región. Mi pregunta es, ¿cómo y cuándo la democracia en Venezuela se enfermó? Y es más, ¿cuándo murió? ¿Cuál fue el proceso? When did democracy die in Venezuela? How was the process? Opino que la democracia en Venezuela murió por culpa de los partidos, por la Acción Democrática y el COPEI, ya que años después de 1958 ocurrió una transición a la democracia, pero hubo mucho clientelismo. Absolutamente una transición corrupta y clientelista, y las personas se vieron muy desilusionadas por la forma en que el sistema democrático funcionaba en Venezuela. Y después ellos miraron otras alternativas. El presidente Chávez promovió una alternativa radical que se le vendió a muchas personas. Which many people were sold on, and I think that kind of populism is, it seems that these democracies, when they get stuck, parece ser que cuando las democracias se estancan, se hacen vulnerables a este tipo de apelaciones. Are you an optimist or pessimist? ¿Eres optimista o pesimista con respecto a la crisis en Venezuela? Después de Chávez, con Maduro, después de las elecciones, refiriéndonos al tiempo actual, ¿qué piensas? Está muy estancada la situación. Todo parece muy estancado. Se necesita el ejército para cambiar de lado. Pero apenas uno dice eso, ves que hay un problema. Porque si es el ejército quien tiene que decidir quién tiene el poder, ese es signo de que hay muchos problemas. Yo creo que los chavistas se quedarán ahí hasta que las Fuerzas Armadas sigan interesadas. He estudiado países africanos en los que las dictaduras militares han estado en el poder mucho más tiempo que el caso de Venezuela. And could you see a way, ¿y tú puedes ver alguna manera en que esta situación pueda resolverse? Or not? The international ¿Podría hacer algo la comunidad internacional o no tienes fe? Something, or you don't have faith, or you are I don't know, it pessimist? seems like the country is, Yo lo que veo es que el país parece estar dividido de una forma muy polarizada. Chavistas y antichavistas, como ocurre en Argentina con los peronistas en contra de los antiperonistas. Pero en Argentina las Fuerzas Armadas están alejadas de la política. Y por lo mismo hay cambios en el poder y por eso es un sistema democrático. Pero no tengo una solución para Venezuela. Yo tampoco.
Cuando hablamos de la tentación del populismo, por ejemplo, Bolsonaro, Bukele, Milei en Argentina, ¿para ti ellos tres son populistas? ¿Y qué elementos en común podrían encontrar en ellos? Could you recognize in these cases, for example, Bolsonaro, Bukele, Milei? What could I see was common in those cases? In relation with populism. Utopianism. Yo creo que la utopía es un elemento común en estos casos. El presidente Milei habla de una utopía neoliberal, y a mi juicio eso sería un desastre. El presidente Bukele está vendiendo una utopía de seguridad y paz. Siento que en Latinoamérica ha habido una profunda historia con las utopías. ¿Y qué hay de Bolsonaro? I'm not sure I understand enough about it. Yeah. I think that's again. Considero que la corrupción en el Partido Laborista y la corrupción del presidente Lula da Silva, la solución vino con una transición en la que hubo promesas de que se vendría algo diferente en Brasil con el Partido Laborista, pero después se supo que eran corruptos como cualquier otro. Claro, los cientistas políticos llaman eso así como identificación negativa, cuando tú votas por alguien porque rechazas a otro candidato. Something like that. Yeah, exactly. But then it's more like out of exasperation. Sí, exactamente, exasperación. Cuando la gente está desilusionada, las alternativas radicales llegan. You just want to try something. Yeah. Me gustaría preguntarte por Estados Unidos y las tan importantes elecciones. A tu juicio, ¿qué está en juego en estas elecciones? Yo pienso que hay mucho en juego. No estoy tan seguro de cuáles son los grandes peligros. Opino que el presidente Trump y el Partido Republicano son más o menos antidemocráticos, en el sentido de que no creen más en la democracia a menos de que ellos ganen. Y por eso considero que eso sería una agresión seria a muchas de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Y eso es algo que ya ha pasado. Pero también pienso que el expresidente Trump no tiene la capacidad de concentración suficiente para socavar las instituciones. Si tú miras ejemplos como Perón o Chávez, que sí supieron socavar las instituciones del Estado, tuvieron la fuerza militar a su favor. Donald Trump no tendrá la milicia a su lado, y tú tienes que tener un plan para eso, tienes que ser estratégico. Y Trump no lo es en ese sentido. Es más bien ególatra. Todo trata sobre él, pero creo que no es lo suficientemente maquiavélico, a diferencia de Chávez o Perón, como para poder socavar las instituciones de Estados Unidos. Las instituciones del país son mucho más fuertes a diferencia de las de Venezuela o Argentina. Venezuela or Argentina. Yeah, they're much stronger to start with. There's a lot of people who are still willing to fight for them, and that's what we learned. Son mucho más duras y habrán muchas personas que querrán resguardarlas, y eso es lo que aprendimos en las últimas elecciones. Lo que sí vamos a ver son muy malas políticas en cuanto a migración, políticas de mal aspecto, malas políticas sociales. Sabes, todo esto se tratará de malas políticas y vamos a tener que vivir con eso por 4 años, de las que ojalá nos podamos recuperar. And you know, hopefully we'll recover. But in some way, I understood what you said, but in some way, will a second Trump term... Pero de cierta manera, un segundo gobierno de Donald Trump podría ser una amenaza a la democracia por estas malas políticas que está describiendo. I'm not talking about that competent, but we don't know if there's a real threat to democracy yet. I think Pienso que aún no sabemos la amenaza real para la democracia. Sabremos eso cuando Trump desaparezca de la escena, porque ahí sabremos qué es lo que pasará con el Partido Republicano. Hasta el momento, el Partido Republicano está aterrorizado por el presidente Trump, ya que él lo tiene bajo su control. Es todo muy personalizado. Creo que lo que todavía no entendemos es qué ocurrirá cuando Trump esté fuera de escena, se retire de la política, es decir, cómo se verá el Partido Republicano ahí. ¿Volverá a ser algo más democrático o seguirá como hasta ahora? No creo tener la respuesta a eso. Changed the Republican Party. I think we just don't know the answer to that. And maybe you can, because I can't, but how do you explain that someone who is a ¿Cómo explicas que alguien billonario de la élite belongs to the elites and has high visibility has managed to position himself políticamente siendo un outsider and why so many Americans support Trump? Recibe el apoyo de estadounidenses pese a los casos legales en su contra y pese al ataque al Capitolio? Why? Yeah.
Considero que eso es una clase de misterio. Lo que sí veo respecto a Trump es que, a diferencia del resto de la clase política, sí, él es un empresario y todo eso, lo cual es respetado en Estados Unidos. Pero él tiene un gusto más cercano a las clases medias. A él le gustan las hamburguesas, no le gusta el gimnasio, le gusta mirar la televisión. Tiene gustos muy normales y también puede ser muy rudo. Y habla de una manera muy estricta. Y yo creo que la gente interpreta eso como honestidad por parte de él. Piensan en él como alguien honesto y les gusta eso. Y si piensan en varias personas de la clase política, a ellos los ven como farsantes en cierto sentido. Para mí, ese es el secreto del éxito de Trump. Para ti, con el arribo de Kamala Harris, ¿la elección está abierta? Parece estarlo. Yo vi el debate de Trump con Biden, que estuvo terrible. Entonces todos están muy energizados con el arribo de Kamala Harris. Ella es muy inteligente y elocuente, pero hay que ver qué ocurre en el próximo debate de la próxima semana, pero pienso que aún sigue abierta la elección. What difference in global scenarios do you see depending? ¿Qué diferencias ves en el escenario global dependiendo si Harris o Trump gana respecto a los asuntos exteriores? ¿Ves diferencias? What do you think? Is going to be a big difference? Yo pienso que varias políticas ya convergen en esa materia, pero lo que ves ahora es que el presidente Biden relajó varias políticas migratorias y ahora los demócratas consideran que eso fue un terrible error político, lo cual también comparto. Entonces ahora van a haber convergencias de ambos sectores en materia de migración. No me sorprendería ver a un presidente demócrata completando el muro en la frontera. También pienso que otras políticas serán totalmente opuestas. Al presidente Trump le gusta ser amigos de personas como Vladimir Putin y considero que eso será totalmente un desastre para Ucrania, para la paz. Respecto a políticas frente a la situación de Gaza e Israel, también será similar lamentablemente. Para mí la relación con esos autócratas es preocupante. Putin es cruel y considero que deberíamos darle todo nuestro apoyo a Ucrania, pero Trump abandonará a Ucrania con horribles consecuencias. Okay, about Chile. Respecto a Chile, tú mencionaste en el libro The Narrow Corridor que después de la dictadura de Pinochet se convirtió en una democracia vibrante con reformas que dejaron el camino pasado. That book is from 2019 and as you know, Pero ese libro es de 2019, pocos meses antes de que se viviera una de las protestas más sustanciales que Chile ha tenido desde el retorno a la democracia. ¿Cómo ves nuestro país hoy día? Considero que es difícil encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Para mí, cuando pienso en Chile, el país tiene una solidez institucional mucho mayor que cualquier otro país de Latinoamérica. Except Uruguay, maybe. More or less. Chile tiene ventajas respecto a Uruguay por sus recursos naturales, pero pienso que la manera en que me gusta hablar de Chile es el imperio de la ley con favoritismo. Es como en Qatar, donde rige el imperio de la ley a menos que seas de la familia gobernante. Pienso que en Chile es parecido, en la que también existe un tipo de élite oligárquica. En Colombia cualquiera puede ser la élite, pero acá en Chile tienes que ir a un determinado tipo de colegio y a un determinado tipo de country club. Tú has sido muy crítico sobre la falta de inclusión en Chile y su sociedad, en la que la mayoría de sus gobernantes vienen de un grupo muy pequeño y específico de colegios prestigiosos. Come from a small group of school. Sure. Yes, absolutely. That's part of the problem here. And I think, ¿Podrías decirle a la audiencia por qué ves un problema en eso? Porque para florecer económicamente tienes que crear oportunidades e incentivos para todos. Es un problema si no sabes dónde están todos los talentos o las herramientas y la creatividad dentro de esta sociedad. Podría ser en Las Condes, pero también en Puerto Montt o Iquique. Todos deberían tener las mismas oportunidades para florecer y acceder a la educación.
y hacer bien en lo que son buenos. Por eso he sido crítico en esto. Aún así, pienso que en Chile han habido avances en esas inequidades. Desde los años 90 han habido grandes avances para disminuir la desigualdad y también políticas sociales para asegurar eso. Pero siguen existiendo estos elementos de tipo oligárquicos y eso tiene que cambiar, porque no es consistente con un país desarrollado. Tienen que desbloquear todos esos talentos que no logran ascender dentro de la sociedad. Mira el ejemplo de Corea del Sur. Ahí no se trata solo de celulares o autos, sino que también se trata de películas, música, K-pop, lo cual hace al país sexy. Y eso es porque el país desbloqueó todo ese talento en todas sus dimensiones. Y siento que esto en Chile todavía no ocurre. Y sí podría pasar. Pero siento que está esa lucha para encontrar un modelo. Y la gente lo ve. Y a veces hay silencio. Y también está este tipo de favoritismo en la educación. Y las distintas conexiones sociales que necesitas para alcanzar el éxito. Todo eso tiene que parar. ¿Cómo parar eso? No tengo la respuesta. Pero de eso se trata la discusión. Y lo que me gusta de Chile, y que me hace sentir optimista respecto a Chile, es que hay una discusión real. Discusiones reales respecto a problemas reales que aquejan a la sociedad. Por supuesto que a veces están en desacuerdo y tienen una constitución, y las personas votaron contra ella. Está perfecto, es un proceso natural. Están deliberando. Y lo que a mí me deprime al ver otros países en Latinoamérica es que no hay discusiones reales. Es todo teatral. O como el presidente López Obrador en la televisión, aparece 2-3 horas todos los días, no está haciendo nada con eso. Nada para cambiar la vida de las personas. En Chile estamos hablando de cosas reales, según lo que tú piensas, y en cuanto a tu punto de vista, por supuesto, ¿cuáles son los riesgos para la democracia chilena? Por ejemplo, tú mencionaste una de ellas, la poca inclusión, pero ¿qué más? Pienso que el riesgo es que Chile tiene muchas fortalezas y tienen que construir en base a fortalezas institucionales. En Estados Unidos tenemos una expresión que dice: no tires al bebé afuera con el agua de la bañera. Y uno de los ejemplos que estuve dando en la mañana en relación a una investigación de mi esposa, ella es colombiana, pero estudió la represión durante la dictadura de Pinochet y tomó una muestra de personas del informe Valech, y lo que es bueno de esto es que tienes el informe, la gente solicitó compensaciones por haber sido vulnerados en la dictadura, y tú tienes los nombres, y está presentado todo de manera muy transparente. Y trata de hacer lo mismo en Argentina. Imposible. La información no está disponible y la gente quiere dinero. Por eso pienso que los niveles básicos de la institucionalidad chilena funcionan muy bien. Eso es algo muy difícil de crear y construir, y es muy importante no perder eso en este debate de cómo organizar las cosas. Tú estás muy bien informado de lo que pasa en nuestro país, has estado muchas veces en Chile. No sé cuántas, pero varias. Actualmente, una de las noticias principales es la influencia de un prominente abogado, Luis Hermosilla, quien podría haber influido en designaciones políticas, también decisiones de negocios. Hace unos años ocurrió algo similar en el caso Penta y el financiamiento ilegal de la política. ¿Qué impacto pueden tener estas situaciones en las instituciones de nuestro país? Porque estamos hablando de corrupción y de un mix de todo. Pienso que hay ciertos tipos de escándalos que no ocurren en Chile por su solidez institucional, pero aún así pienso que, respecto a la serie de casos de corrupción, los cuales sin duda son muy preocupantes, el imperio de la ley a veces sí tiene favoritos y tienen que cambiar esta especie de oligarquía que recibe favores. Deben erradicar el favoritismo. No hay que expandir la cantidad de personas que puedan recibir favores. Esto es muy crucial para seguir avanzando correctamente. Lo que encontré perturbante del caso Hermosilla es la cantidad de nombres en una agenda de contactos telefónica. Eso me suena a cómo funciona la política en Colombia. Names on my telephone or whatever, because for me that sounds like the way politics is done in Colombia, and that's it's a threat. That's one of the. Ese es uno de los riesgos que debe evitarse. And finally, y una última pregunta, y que tiene dos partes. What do you think? ¿Qué piensas del actual gobierno y al mismo tiempo del Parlamento? At the same time, from the government, from the parliament.
¿Qué cambia en el sistema político y el Estado? ¿Puede conducir a un modelo de desarrollo, a una democracia sólida? To continue on the development path and at the same time to have a strong democracy. What changed on the global political system and the state? You're talking about Chile? In Chile, no, in Chile. Yes. And so, what do you think about the current government? At the same time, the main changes. I think, you have a very solid, well-functioning democracy. Yo opino que ustedes tienen una democracia sólida y que funciona correctamente. Nadie se está quejando de corrupción en las elecciones o de clientelismo. Este es un país muy democrático. Mi impresión del presidente Boric es que él es un hombre muy serio y ha sido difícil lo que él pensó que tenía que lograr, pero de eso se trata la política. Es muy difícil alcanzar cosas en política. Para mí hay un debate ocurriendo ahora. Tuvieron este periodo largo de gobiernos de la Concertación en la que hubo amplios consensos después de un terrible periodo dictatorial sobre hacia dónde debía ir el país. Y ahora eso está un poco quebrado. Ahora el sistema político está muy fragmentado y hay más opiniones en la mesa. Y esto tarda en tiempo ajustarse. Toma tiempo construir nuevas coaliciones o una nueva concertación o un nuevo frente amplio. Y veo que eso es un proceso en desarrollo. Y creo que eso se vio en el desacuerdo con la Constitución. Todavía no se forman nuevas coaliciones o una nueva concertación, una nueva base para esta visión futura de Chile. Pero considero que eso es cosa de tiempo. Es cosa de mirar otros países, solo que a veces Chile es impaciente y quiere todo hoy o mañana. Pero estas cosas tardan tiempo. Si tú te fijas en países exitosos, eso ocurre así. Esto es una transición. Y para mí esa transición es saludable, porque el modelo que Chile tuvo desde los años 90 al 2019, ese fue un modelo temporal, un modelo de transición con varias características del Chile antiguo que tienen que desaparecer. And so now maybe you can get onto a path where they really do disappear. James Robinson, it has been a pleasure to talk and an honor to talk with you. Okay, thank you. Y por supuesto que le agradecemos también a la Universidad Andrés Bello porque James Robinson está aquí en el marco de actividades de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello que lo ha acompañado. Thank you very much and it was a pleasure. Okay, thank you. My pleasure. Y esto fue Conexión Global Prime, siempre atentos a los acontecimientos que están marcando la pauta alrededor del mundo. Siga en CNN Chile porque ya viene más programación. Buenas noches, que estén bien. Chao.